Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Nicolás, soy de Tucumán, Argentina. Bueno, el motivo de hacer este video es por la sencilla razón de ver tanta gente que está oprimida por el enemigo, personas que se encuentran en las mismas iglesias, en lugares donde se alaba al Señor, con diferentes cosas que ni ellos entienden o ni ellos saben lo que les está pasando. Y el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es el temor, ¿sí? El miedo, más bien llamarle miedo, ¿no? Miedo porque hay gente que tiene miedo a la noche, miedo a salir solo, miedo de alejarse totalmente del Señor, miedo de pecar fuerte contra Él, miedo de fallarle a Dios. Muy frecuentemente escucho en vida de cristiano que tienen miedo a fallarle al Señor cuando ellos se están poniendo firmes en los caminos de Dios, están buscando a Dios en oración, en ayunos, empiezan a congregar frecuentemente al templo. Ellos comienzan a decirme estas palabras: tenemos miedo de fallarle a Dios. Y una de las cosas es que detrás del miedo hay un espíritu responsable para que estas personas estén atadas sin saber ellas que están atadas y que no le dejan servir correctamente al Señor. Yo quiero tocar un tema tan importante. ¿Por qué llega el miedo? ¿Por qué el miedo llega a las vidas, llega a las personas? La Biblia es clara, la palabra de Dios nos enseña de que el miedo siempre viene por un causante, y el causante es cuando uno peca delante de Dios. Cuando el cristiano peca delante de Dios, comienza a sentir ese miedo, porque la misma palabra del Señor también nos enseña y nos dice que el miedo trae la separación entre Dios y el hombre. El pecado separa a Dios del hombre. Entonces, automáticamente aparece este espíritu llamado miedo, que comienza a atormentar la mente del hombre, a empezar a trabajar de diferentes formas. Hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de ministrarle a una mujer que tenía miedo de salir a la calle, tenía miedo de cruzar el portón de su casa, miedo de estar lejos de su casa, a metros, no podía estar ella, porque decía que si salía a la calle se moría. Además, probamos con unos grupos de hermanos que mientras la llevábamos a la casa de ella, porque ella se trasladó de su casa a la casa de su madre, y cuando la llevábamos a esta hermana a su casa para que visitara su hogar, porque su casa estaba abandonada, estaba llena de yuyos, de maleza, totalmente en abandono, y le pedí que me mostrara dónde vivía, dónde estaba, y ella me llevó hasta el lugar, y pude ver que en el camino esta mujer se comenzó a poner pálida, se puso a poner a transpirar, transpiraba frío, y sentía ella y hacía paradas por el camino diciendo que se sentía mal. Entonces veo, y para la gente es algo loco, para la gente quizás no lo puede comprender, la medicina no lo entiende. Las personas que no conocen de la palabra de Dios primeramente, o del movimiento que hace el enemigo en contra de los hijos de Dios, ignora todas estas cosas. Por eso es tan importante que la gente que vea este video o lo escuche atentamente, sabiendo de que hay un espíritu responsable detrás del miedo, ¿no? Un espíritu responsable que ataca al hombre y lo lleva a este hombre a paralizarlo en el camino. Lo que quiere el enemigo es primeramente apartarte de Dios, apartarte de tu gente, afligir a la persona primeramente, luego al entorno familiar, porque esto se vuelve un infierno. Las personas comienzan a desvariar,
empiezan a decir que sienten ruidos en la casa, o que les falta el aire, o que de pronto no pueden hacer nada. Esta persona que te estoy hablando, ella me comentaba que no se puede acostar como una persona normal en una cama, porque dice que ella se iba a morir. Si ella se recostaba normalmente, ella sentía que se moría literalmente. Entonces yo le pregunté cómo dormía y dónde dormía. Ella me llevó al lugar donde estaba ella durmiendo, y era, la verdad que era muy triste de ver que dormía prácticamente como un animalito. Dormía en un sillón, pero yo le pedí que me mostrara cómo ella estaba durmiendo. Ella se recostó en el sillón y se enroscó como un animalito, como un perrito, se puso ahí y me dice: yo así duermo. Eso es lo que hace el enemigo en las personas. Las cautiva, las tiene por años cautiva. Algunos familiares toman la decisión de ir y encerrarlos en loqueros, en centros para rehabilitar la mente. Y yo te digo algo en esta tarde: hay un espíritu responsable detrás de todas estas cosas. Hay un espíritu que el enemigo ha enviado para destruir a esa persona. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes Primera de Juan, en el capítulo 4, en versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Dice que la palabra que Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahora el hombre que no conoce a Cristo, de en sí ya tiene un temor, porque no conoce la verdad, no conoce al Salvador de nuestras almas, aquel que nos perdonó, aquel que nos limpió, aquel que nos dio nueva vida. Pero hoy también estoy hablando de cristianos que conocen la palabra en parte, que conocen del gran amor de Dios, que conocen de aquel que perdonó los pecados. Pero ¿por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué un cristiano puede estar en ese temor? ¿Por qué un cristiano está en esa situación si es lavado con la sangre del Cordero, es una persona nacida de nuevo? Sencillamente la razón de un cristiano que se encuentra en temor es porque en una área ha cedido al enemigo, y la área que ha cedido es donde él ha fallado hacia Dios. Puede ser que esa persona tenga el hábito de mentir, tenga el hábito de muchas veces de hacer fraude a las personas, de estafarlas, o tenga el hábito de los vicios y no lo puede abandonar, y ni siquiera su pastor sabe, ni siquiera la iglesia ni los hermanos saben la situación, y se abrió una puerta. Comenzó con un vicio, comenzó con una mentira, comenzó con una lucha, con algo personal en su vida, con una debilidad, con una pasión desordenada, y luego lleva a un estado de miedo. Hay gente que comenzaron con un pecado, con una falla, y luego se terminaron encontrando con este gran enemigo, diría yo, el miedo. Porque cuando llega el miedo al corazón del hombre, pierde la confianza en Dios. Y cuando perdemos la confianza en Dios, comenzamos a llenarnos de temor, comenzamos a estar en un estado horrible, porque comienza el hombre a tener miedo y desconfianza de todo el mundo. Tiene miedo que salir a la calle y lo maten, tiene miedo de dormirse y no despertarse más. De pronto tiene miedo a que lo ataquen, tiene miedo que lo asalten. Muchos miedos que al hombre le comienza a frustrarlo, a dañarlo mentalmente, ¿no? Esto es psicológicamente. Y quizás ellos no lo hablan con su pastor, no lo hablan con los líderes de la iglesia, y comienzan a guardarse eso, pero cuando
vienen a los líderes para que les ministren, para que les hablen, ya llegan con una etapa de una situación muy difícil, ¿no? Una situación difícil, ni el pastor muchas veces, ni el pastor sabe cómo entrar o cómo resolver el problema, cómo ha llegado a tal situación. Bueno, esta mujer que yo le comenté hace un momento, ella llegó a esta situación. Todo comenzó con una supuesta resfrío que ella tenía, ¿no? Comenzó a resfriarse, parece que se dejó. No conocía al Señor en ese tiempo, esta mujer, y parece que eso se fue complicando. Luego se hizo un problema en su salud llamado sinusitis, algo así, desconozco los términos médicos, y comenzó ella a tener problemas para respirar. Luego la llevaron al médico y los médicos comenzaron a examinarla y se dieron cuenta que tenía una bronquitis, y comenzó ella a escuchar quizás lo que los médicos les comenzaron a decir. Los médicos, no tengo nada en contra de ellos, pero bien, muchas veces debemos, nosotros como cristianos, ¿no? Debemos comprender y entender de que Dios tiene la autoridad, que tiene el poder para sanarnos, para libertarnos, para darnos vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Y obviamente ir a los médicos, hacernos los chequeos correspondientes, pero sin perder la confianza en el Señor. Esta mujer no conocía del Señor y comenzó a ingresarle el miedo. Los médicos decían que esto se iba tornando más difícil, que ya tenía una neumonía, que ya luego ya tenía problemas en los pulmones. Y ella comenzó a aceptar todo esto, comenzó a encerrarse en su casa, comenzó a estar a solas, no quería salir, se pasaba llorando, comenzaba a tener miedo, y era todo un caos. La madre de ella me conversaba, me decía que era horrible estar en esa situación, porque era verla llorar desde la mañana hasta la tarde, porque ella dice que si salía afuera iba a morir, porque le iba a faltar el aire, no iba a poder caminar, que iba a caer desmayada. Tenía mucho terror esa mujer. Bien, le hablamos, le compartimos la palabra, declaramos la palabra sobre ella, le hicimos renunciar a todos los espíritus de miedo, toda enfermedad, la echamos fuera. A pesar que ella físicamente está sana, los médicos lo comprueban, pero mentalmente no. Y es ahí donde yo quiero apuntar en esta tarde y decirte que el enemigo es un espíritu y él ataca espiritualmente. El miedo, si lo vamos a los términos médicos, no sale en un análisis, no sale en una placa, no aparece, porque es un espíritu. Y ese espíritu es un atormentador, atormenta al hombre, castiga al hombre, lo paraliza, no lo deja avanzar, no lo deja seguir adelante, y eso lleva a la persona a estar en un continuo fracaso, en un continuo dolor, en una angustia muy grande, y algunos toman la decisión errónea de quitarse la vida. La palabra del Señor hoy es clara y nos habla en Juan, en el capítulo 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, hemos tomado lectura, y ahí nos dice claramente que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es la solución quizás para aquellos cristianos que se encuentran hoy en esta situación del miedo? Hoy quiero darte las herramientas de parte de Dios para que puedas salir de esa situación. Es la siguiente. Primera parte, acércate a Dios confiadamente. Si tienes temor, porque he escuchado gente que tiene temor hasta de orar, tienen temor de arrodillarse, tienen temor de buscar al Señor porque sienten que enemigos la vienen a buscar, o de pronto sienten que algo le va a pasar si están orando. Entonces busquen a sus líderes, a sus pastores, a sus ministros, y coméntenle la situación y que les ayuden en una oración de libertad, de liberación para sus vidas. Esa es la primera parte. El primer punto que deben hacer es el siguiente: acérquense a sus pastores, comenten de la situación, ellos van a saber lo que tienen que hacer.
Y ustedes, luego de la liberación, el paso a seguir es el siguiente: tener una vida continua de oración, de lectura de la palabra, comenzar a vivir una vida de un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, que usa bien la palabra de Dios y no tiene nada de qué avergonzarse. Tiene que comenzar una vida diferente, como dice la Biblia, que las cosas viejas ya pasaron, Dios hace cosas nuevas, y esto es gradual, esto comienza de a poco. Aquella persona que tenía miedo de salir a la calle va a tener que encomendarse en las manos de Dios continuamente, comenzar a decirle: Señor, ayúdame a poder salir de esta situación, me siento con este miedo, me siento agobiado, me siento cansado, me siento temeroso, pero yo sé que en ti, Señor, está la fuerza, en ti está el poder, en ti está la autoridad para sacarme adelante. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás conmigo hasta el fin de los días, y en el nombre de Jesucristo comienzo, Señor, a tomar esta decisión de ir hasta el negocio de mi esquina, hasta, qué sé yo, hasta el drugstore de la cuadra siguiente, y eche la fe a andar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted tiene fe, usted va a comenzar a poner por obra la palabra de Dios. Sus pastores van a ministrarlo, sus líderes les van a ministrar, usted va a cobrar liberación, pero dice la Biblia que la casa, cuando se ministra en liberación, dice que el corazón del hombre queda vacío. Y es ahí donde usted no debe dejar ese espacio vacío, usted debe llenar ese espacio vacío, porque la Biblia dice que si sale un espíritu, sale, anda en lugares secos y busca 7 espíritus peores para luego venir a esa casa, y dice, porque la encontró adornada, limpia y barrida, pero vacía, dice la Biblia. Es importante que usted llene su corazón de la palabra de Dios, que llene su corazón de la presencia de Dios, que usted llene su vida de la gracia de Dios. Dios ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para que usted sea un vencedor. Mi estimado hermano, mi estimado amigo que tú ves este video, quiera Dios que todo lo que te estoy compartiendo en esta hora sea de ayuda para tu vida y puedas salir de esa situación tan difícil que puedas estar pasando, llamada miedo o temor o pánico, como quieran los médicos ponerle el nombre. Pero yo te digo, es un espíritu que ataca al hombre, es un espíritu que atormenta al hombre, es un espíritu que no deja en paz. La gente no duerme de noche, camina, deambula de un lado a otro, de día es un tormento, son lágrimas, son llanto, y eso no es vida. Pero la palabra del Señor me dice que el perfecto amor, y solo el perfecto amor, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese perfecto amor echa fuera el temor. Yo te invito a que seas liberado en esta hora, yo te invito a que seas totalmente bendecido en esta hora a través de este video y comiences a poner por obra lo que te estoy compartiendo, que comiences a buscar a gente que te ayude, gente que conoce de Dios, que conoce de la palabra de Dios, que camina en la fe del Hijo de Dios, para que seas liberado de estos miedos. Si frecuentaste lugares como de curanderismo, lugares donde te tiraron las cartas, donde dijeron que te iban a sacar de esa situación de miedo, o si de pronto eres un brujo que te estás arrepintiendo de todo el mal que hiciste, yo creo que es el tiempo que busques a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y te ayuden espiritualmente. Dios te ama, Él quiere liberar a la humanidad, quiere liberar al hombre. Él ha venido para perdón de los pecados del hombre, y el hombre necesita del perdón de nuestro amado Salvador Jesús. Mi amigo y mi hermano que tú me estás viendo en este video, quiera Dios que sea de una gran bendición este video para ti y puedas tomar las herramientas para tu vida, para ser liberado de esos espíritus que atormentan al hombre muy silenciosamente. Hay gente que está caminando por la calle y está llena de miedo,
Y el miedo no proviene de Dios. Es un espíritu asignado para destruir a la creación de Dios, a los hijos de Dios. Ahora, mi amigo y mi amado hermano que me escuchas, yo te invito a que tú hagas conmigo esta hora una oración donde tú renuncias a todos esos espíritus que atormentan tu vida, espíritus de miedo, espíritus de pánico, esos espíritus que son responsables, que son enviados muchas veces, llámese por brujos, por hechiceros o por el mismo Satanás que envía para destruir a los hijos de Dios, que envía a la gente que no conoce de Dios. Así que voy a orar en este momento y le voy a pedir a Dios que te dé la victoria en tu vida, que te dé la victoria en tu corazón y puedas recibir a Jesús en esta hora. Primeramente me gustaría que tú recibas a Cristo como tu dueño, como tu Dios, como tu Salvador, diciéndole a Él que lo necesitas, que necesitas esa paz, que necesitas tener esa tranquilidad, que necesitas estar en comunión con Dios. Si eres un cristiano apartado, me gustaría que te pongas a cuenta con Dios y que le digas al Señor si has pecado, que le digas: Señor, he pecado en tal lugar y tal forma, y te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que me restaures, que me hagas un nuevo hombre para tu gloria. Quítame todas estas cosas. Así que toda persona que ve este video y necesita del Salvador llamado Jesucristo de Nazaret, hoy te invito a que hagas esta sencilla y corta oración conmigo. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, y este video sea una bendición para tu vida, yo te invito a que hagas esta oración. Cierra tus ojos donde te encuentras y repetí conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti, pidiéndote, mi Dios, primeramente, que tú perdones todos mis pecados. Señor, al escuchar este video y al ver, Señor, a través de tu palabra, me doy cuenta que te necesito. Señor, si yo era un cristiano apartado, hoy te pido, mi Dios, que tú me perdones por haberte dado la espalda, que tú me perdones, Señor, si te había abandonado, y te pido que me restaures, te pido que me perdones, que me limpies con tu poderosa sangre. Señor, y si tú eres una persona tan grande como dicen que eres, yo te acepto como mi Dios y como mi Salvador. Señor Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Hoy me arrepiento de todas mis maldades, me arrepiento de todos mis errores, me arrepiento de haberme ido detrás quizás de brujos, de hechiceros, de magos, de encantadores. Hoy reconozco que tú eres el dueño de mi vida y que el único Dios eres tú, mi amado Salvador Jesús. Yo te acepto como mi único Dios y Salvador. Te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, mi amigo y hermano, en Cristo ahora, porque has hecho esta oración, quiero decirte que Jesús te ha perdonado, que eres una nueva criatura. Él te ha limpiado con su sangre preciosa, porque ha sido derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y te ha regalado algo en este día, que es su Espíritu Santo, para que tú tengas ese sello en tu corazón y seas llamado hijo de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios te bendiga, mi amigo y mi hermano, en esta tarde, y quiera Dios que haya sido de grande bendición este video, y si tienes algún comentario para hacer, puedes hacerlo. Dios te bendiga.